Vientos. Muy buenas noches a todos los maestros y público que se encuentra presente esta noche. Vamos a hablar sobre el planeta Venus y los hallazgos de la sonda Magellan, en español, la sonda Magallanes. Primero que nada, quiero agradecer a la señora Gretchen Guzmán, al señor Carlos Muñoz y a todo el personal de G-Works por esta amable invitación. Para mí pues ha sido una experiencia muy interesante estar compartiendo en estos seminarios en línea. Ya es el tercero de 5 que vamos a ofrecer, y en el caso mío pues todo sobre el tema de astronomía y exploración del espacio. Así que vamos a comenzar. Mi nombre es Armando Causade y represento a la Sociedad de Astronomía de Puerto Rico. Ya de entrada, los que se unieron antes de las 7:30 pues ya tenían esta diapositiva y han tenido la oportunidad de tomar notas. Si acaso al final, pues la podemos volver a repetir. Bueno, antes de comenzar en propiedad, quiero mencionar que pueden encontrar un resumen del tema que se está tratando esta noche en el libro Panorama de la Astronomía. Este libro recientemente publicado y ya va por su segunda edición, de diciembre de 2017, es un libro de texto, ¿verdad? Un trabajo publicado para servir como referencia a los programas universitarios que ha establecido la Sociedad de Astronomía de Puerto Rico. Hay programas establecidos en colaboración con Universidad de Puerto Rico, Aguadilla. También hay programas establecidos con la Universidad Metropolitana Cupey, ambos bajo la modalidad de educación continuada, y dado la carencia de materiales adecuados en idioma español, porque en inglés se consiguen muchísimos textos buenos, y completos y muy actualizados, pero en español es difícil. Dado la carencia de estos materiales, pues quisimos elaborar un libro de texto completamente en español, bien ilustrado, que puede servir como referencia. Y la razón por qué lo menciono es porque el capítulo 3 de Panorama de la Astronomía contiene un resumen del tema que vamos a presentar esta noche, y contiene también algunas de las ilustraciones más importantes que vamos a mostrar y a discutir. No les estoy vendiendo un producto, lo pueden descargar gratis en formato PDF a través de la página www.armandocausade.org books. Así que tienen ese material a su disposición. Ahora sí, vamos a comenzar en propiedad, y el tema de esta presentación es el planeta Venus y los hallazgos de la sonda Magellan. Yo voy a emplear la hora y media que tengo y la voy a dividir en 3 partes de aproximadamente 25 minutos cada una, 20 o 25 minutos cada parte. En primer lugar, yo voy a hablar del planeta Venus, ¿verdad? Cómo se ve desde la Tierra y cómo se ve cuando nos acercamos a él en una sonda. En segundo lugar, vamos a describir las características físicas de este planeta. Y en tercer lugar, pues vamos a detallar la misión Magellan, que es el proyecto de más envergadura, entre más de 40 sondas que han visitado este planeta. Es el proyecto de más envergadura que se ha enviado y que más ciencia ha producido. Así que, bueno, aquí nos dice, Venus es el planeta más cercano a la Tierra y casi igual en tamaño. Venus, luego de la Luna, es lo más que se nos puede acercar en el universo. Eso no significa que está un poquito más allá de la Luna. Venus puede estar 200 o 300 veces más alejado de la Luna. Y es uno de los cuerpos celestes más cercanos que tenemos en el universo. Lo más que se nos puede acercar después de la Luna. Se parece mucho a la Tierra en tamaño, y más adelante tenemos algunas gráficas donde vamos a ver la comparación, donde los dos planetas aparecen puestos a escala. Por eso a veces le llaman el gemelo de la Tierra. Venus posee una atmósfera muy densa, de lo cual vamos a estar hablando. Una atmósfera que se caracteriza por el efecto de invernadero. Tiene nubes que ocultan completamente su superficie. Eso ha sido un problema serio para la investigación y el estudio de este planeta. Bueno, continuando, quiero primero mostrarles algunas imágenes que les puedan aportar una idea de cuál es el aspecto que este planeta presenta cuando lo vemos desde la Tierra. Esta fotografía yo la hice
hace unos años desde mi casa en Río Piedras. Ustedes pueden ver, esto es un atardecer y se ve la luna con el planeta Venus un poco más abajo, separados quizá por unos 4 o 5 grados. Todavía no era completamente de noche, ustedes pueden ver qué brillante es este astro que hasta de día se puede observar. Si ustedes saben dónde localizarlo en el cielo. De noche es inconfundible. Es lo más brillante que hay en el cielo luego del sol y luego de la luna. No hay nada que le supere en luminosidad aparente. Tengo también otra parecida a esta. Y aquí pueden ver 3 planetas en una mirada. Esto fue obtenido en junio de 2005 en el Parque Lineal Río Bayamón. Y esto fue un atardecer en junio, pues el sol cae bastante tarde y por eso esta imagen se hizo después de las 7:30 de la tarde. Todavía no era completamente oscuro. Y podemos ver 3 mundos de nuestro sistema solar en una mirada. El más grande que vemos, por supuesto, es el planeta Venus. Y yo creo que podemos darle un poquito más de tamaño. Y podemos lograr mayor detalle. Aquí yo creo que se ve muy bien. Tenemos a Venus, tenemos uno muy pequeño que está bastante cerca, casi tocando a Venus, que es el planeta Mercurio, y tenemos más abajo al planeta Saturno. Y algunas personas están dando sus comentarios, que les gustan las fotos. Pues muchas gracias, me alegro. Estas son algunas de las fotografías que aquí en Puerto Rico, pues, los astrónomos podemos realizar, y cualquier astrónomo aficionado que tenga una cámara digital, y no tiene que ser un equipo de miles de dólares, puede comenzar a fotografiar el cielo de esta manera. Y aunque sea como una afición, es algo que causa mucha satisfacción. Bueno, seguimos. El planeta Tierra, nuestro domicilio en el universo, es el tercer planeta comenzando desde el Sol. Mercurio es el primero, que no aparece en este gráfico. Venus es el segundo, que sí aparece en este gráfico. Y la Tierra es el tercero. Lo que quiero que vean es que como Venus está más cerca del Sol que la Tierra, pueden ver que su órbita es más pequeña. De hecho, el planeta Venus tarda solamente 224 días en circular el Sol. Eso es poco más de 7 meses. La Tierra tarda 365 días y un cuarto. Son 12 meses. O sea que el planeta Venus, por tener una órbita más pequeña, puede completar su desplazamiento en menos tiempo. Mercurio, que no aparece aquí indicado, sería mucho más rápido. Lo hace en solamente 88 días, menos de 3 meses. Y aquí vamos a empezar a hablar de un efecto muy interesante que produce el planeta Venus. Y yo quiero en esta presentación darle cierto énfasis a estos eventos que pueden ser protagonizados por los planetas Mercurio y Venus porque tienen órbitas interiores, están más cerca del Sol que nosotros, pero son eventos que no pueden ocurrir con planetas como Marte, Júpiter o Saturno, que tienen órbitas más grandes que la nuestra. Como ocurrir en ocasiones como sería en este momento, según estoy señalando, que Venus se coloque entre el Sol y la Tierra. Y cuando eso ocurre, nosotros que estamos en la Tierra, vamos a ver un paso del planeta Venus frente al Sol, como lo estamos viendo aquí. Y eso recibe un nombre. A estos pasos del planeta Venus frente al Sol se les conoce como tránsitos de Venus. También estos eventos pueden ocurrir con el planeta Mercurio, solo con los 2 planetas que están más cercanos al Sol. Nunca con planetas como Marte, Júpiter o Saturno u otros. Y este tránsito que ustedes ven fue el 8 de junio del 2004 a las 6:26 de la mañana desde la playa del Escambrón en San Juan. Esto tarda unas cuantas horas en lo que el planeta se desplaza por el disco solar, y en este caso el planeta no corre necesariamente por el medio, sino que el planeta iba de esta manera, quizá entrando por aquí, y venía de este modo
hasta que salía por el otro lado. Y ese trayecto puede ocurrir en unas 6 o 7 horas. O sea que esto es un proceso interesante. Hubo otro, más recientemente en el año 2012, que pueden ver aquí, el 5 de junio de 2012, y esto fue a las 6:32 de la tarde. El anterior que les mostré fue desde San Juan, un día muy temprano por la mañana. Este se hizo en Tua Baja, un día ya muy de tarde, casi cayendo el sol. Y de hecho, el tránsito apenas estaba empezando. Llevaba quizá como 10 o 15 minutos solamente. Y por eso ven que Venus está tan cerca del borde del Sol. Nos están preguntando cuándo ocurre esto. No se preocupe que voy a contestar esa pregunta un poquito más adelante y me alegro que hayan traído el tema. Está contestado en las próximas diapositivas. Por lo menos podemos empezar diciendo que estos son eventos bastante raros. Ok, seguimos. Esta fotografía no es mía, a diferencia de las dos anteriores. Y quiero mencionar que en estos dos casos son imágenes que se han hecho con un telescopio refractor de 80 milímetros que yo adquirí por $120 y con una cámara digital que adquirí en una farmacia aquí en la esquina cerca de mi casa por $29.95. Con menos de $200 de equipo yo pude producir fotografías como las que ustedes están viendo aquí. Esta no es mía, pero me gustó, es muy bonita y observen esta perspectiva, ya esto es una caída del sol, ya el sol incluso está perdiendo la forma, se ve ovalado por la refracción atmosférica y por supuesto este punto brillante que podemos ver es el planeta Venus pasando frente al sol. Lo mismo, pero visto desde una nave espacial. En este caso tenemos el Solar Dynamics Observatory, conocido por las siglas SDO. Alrededor del Sol, lleva ya unos cuantos años estudiando el Sol de cerca y está especializado en el estudio del Sol, de hecho. Y en el 2012, cuando pasó el planeta Venus frente al Sol, que ocurrió este tránsito, el Solar Dynamics produjo una secuencia donde a lo largo de unas 6 o 7 horas, pues, se pudo observar todo el proceso. Y una vez más vemos que no necesariamente tiene que pasar por el medio del Sol, usualmente pues va más cercano del borde. Aquí hay una imagen muy interesante y esta es producto de una sonda que fue colocada en el espacio por la Agencia Espacial Japonesa y por la Agencia Espacial de los Estados Unidos, la NASA. Y me gusta esta imagen porque además que muestra el borde del Sol con parte del gas caliente que se está desprendiendo, muestra también la atmósfera del planeta Venus. Observen cómo, y lo estoy señalando con el cursor, ustedes pueden ver un fino anillo alrededor de todo el planeta, pero se observa más contra el borde del Sol, y este anillo es la atmósfera del planeta Venus. Muy interesante. Así que seguimos. Miren, estos eventos, aquí no necesariamente están todos los que han ocurrido en los últimos 3000 años o en los próximos 1000 años. Repito, no están todos, pero hay una selección, una parte de los que han ocurrido. Por ejemplo, miren cómo funcionan estas series. La serie 4 comenzó en 21 de noviembre del 1763 a.C. Luego tuvo uno el 21 de noviembre de 1520 a.C. y por ahí siguen. Observen cómo, según la secuencia va progresando, cada vez el planeta va ingresando más profundamente dentro del Sol. Y una de Sol 1, el 8 de 25, ese vamos a tener, y vemos que ya esa serie está próxima a terminar. O sea que es bien interesante la mecánica de cómo ocurren estos eventos. Y bueno, me están preguntando, y bienvenidas todas las preguntas que ustedes quieran traer, si el anillo que vimos aquí en la anterior se ve siempre, desde la Tierra da trabajo verlo, está casi al límite y nuestra propia atmósfera pues desayuda en ese sentido, pero en el espacio estas cosas se pueden ver con más claridad y sí, vemos que el anillo se ve con más claridad frente al borde del Sol. Las ondas que están fuera de nuestra atmósfera no tienen ninguna dificultad de captar este efecto. De hecho, bienvenidas las preguntas que quieran hacer. Vamos a destinar los últimos 10 minutos para aquellas preguntas que sean más largas, más elaboradas, que requieran una contestación más detallada. O sea que podríamos quizá traer durante el proceso las preguntas que sean más breves o más cortas. Pero bienvenidas todas las interrogantes que quieran traer. Bueno, miren,
Aquí sí tenemos los más recientes que han ocurrido. Hubo en 1631 y en 1639. Pasó después un siglo completo, volvió a haber en 1761 y en 1769. Luego pasó otro siglo sin nada y en 1874 hubo y también en 1882. En el siglo XX no hubo nada y recientemente en el 2004 tuvimos uno que lo pudimos ver en Puerto Rico, las condiciones del tiempo fueron muy favorables y también lo hubo en 2012. No vamos a volver a tener nada hasta el 2117. Y si queda alguien vivo de la audiencia aquí en Puerto Rico en el 2117, no lo van a poder ver porque ocurre, pero no en este lugar del mundo. Va a ser visible en otras regiones del mundo. Quizá a nosotros nos toque algo del 2125. Ya aquí se ve un patrón interesante. Ustedes ven que vemos que ocurren en pares y esos pares están separados por 8 años. Y cada uno de esos pares está separado de otro par anterior o sucesivo por más de un siglo, por más de 100 años. O sea que a 2 por siglo estamos hablando que estos son eventos extremadamente raros. Bueno, ¿por qué traigo los tránsitos de Venus a colación? Los tránsitos de Venus son muy importantes y esto también nos puede arrojar un poco de luz sobre dos temas que quiero traer. Primero, el tránsito que ocurrió el 6 de diciembre de 1882, este que está aquí, se observó desde Puerto Rico en su totalidad. El proceso completo de 7 a 8 horas, desde que Venus entra por un borde del Sol y pasa completo el disco solar hasta que sale 7 a 8 horas después. Eso se pudo ver desde Puerto Rico. De hecho, este es un mapa de la época, de 1882. Este mapa, con leyendas en idioma español, indica en oscuro las áreas donde el paso completo era visible, en color oscuro. Y en color más claro, las áreas donde el paso completo era invisible o donde solamente podía verse una parte del paso, pero no completo. Bueno, ¿qué quiero traer con esto? Uno de los proyectos científicos más importantes que se ha hecho en Puerto Rico se hizo en 1882, en pleno siglo XIX. Puerto Rico estaba vinculado políticamente a España y España tenía mucho interés de observar y estudiar este fenómeno, pero en la península en Europa pues no era mucho lo que podían ver. Sin embargo, en Puerto Rico y en Cuba, que políticamente en 1882 estaban vinculados a España, el tránsito se veía completo. España se dio cuenta que debía tener una proyección internacional importante, quería tener una participación internacional importante, ya que muchas naciones estaban eh, dirigidas a estudiar este evento. España envió 3 telescopios a Puerto Rico, envió eh, uno de esos telescopios era un instrumento de 150 milímetros, bastante grande, y se instalaron esos telescopios el mes de diciembre de 1882 en lo que en aquel momento llamaban el Arsenal, en el viejo San Juan, hoy día La Puntilla, sector La Puntilla, y de hecho los científicos encargados de traer y de instalar este instrumental aquí en Puerto Rico llegaron desde varios meses antes del tránsito en diciembre de 1882 para estar completamente seguros que los equipos se instalaban, funcionaban bien y no tuvieran ningún problema. España realizó importantes mediciones de este tránsito desde San Juan en Puerto Rico y desde La Habana en Cuba, y fue una de las naciones que más se destacó internacionalmente por el estudio del tránsito de 1882. Ese fue uno de los proyectos científicos más importantes que se emprendió en Puerto Rico hasta esa época, hasta el año 1882. Bueno, quería también mencionar los tránsitos porque además de este interesante evento histórico que hubo en Puerto Rico, y por cierto, la prensa de la época habló mucho sobre este evento y también varios astrónomos aficionados, incluyendo a la profesora Ana Roque de Duprey, una figura histórica muy conocida en Puerto Rico, observaron este tránsito. Saben que el Sol no se puede jamás mirar directamente. Todas estas personas miraban el Sol por proyección, utilizando métodos completamente indirectos. Y los astrónomos aficionados que ya en aquella época los había en Puerto Rico se deleitaron con este evento. Y la prensa local hizo muchísimos reportajes, o sea que lo menciono porque esto fue un evento histórico en Puerto Rico.
como no tengo la menor duda que fue el eclipse parcial que pudimos experimentar el pasado mes de agosto de 2017. Bueno, hay un segundo detalle de mucha importancia que me motivó a traer esta discusión de los tránsitos. Miren, últimamente están surgiendo muchos descubrimientos de planetas que circulan otras estrellas, planetas fuera de nuestro propio sistema planetario. La mayoría de esos planetas, y no digo todos, pero de unos 3.700 o 3.800 que se conocen, quizá la mitad o más de la mitad, fácilmente están identificados por la llamada técnica del tránsito. La técnica del tránsito significa, como ustedes pueden ver aquí, que el planeta va a pasar frente a la estrella. Claro, esta técnica no se puede utilizar con todos los planetas o estrellas. Tiene que darse la casualidad que estos planetas circulan a su estrella respectiva en el mismo plano en que nosotros estamos mirando, porque si el plano es distinto, no se va a ver de filo la órbita y no van a poder coincidir jamás. Pero si ocurre esa coincidencia, que la órbita está en el mismo plano, van a ocurrir los tránsitos. Claro, hay una diferencia. Cuando nosotros observamos otras estrellas, no nuestro Sol, otras estrellas con los telescopios, aún los telescopios más potentes que tenemos apenas revelan las estrellas como un punto. El telescopio más grande del mundo no ve las estrellas como más que un punto. No vemos un disco como lo tenemos aquí, vemos un punto. ¿Cómo vamos entonces a ver un punto más pequeño pasando frente a un punto más grande? Esto no lo vemos. Esto es lo que presenta el diagrama para que ustedes visualicen y comprendan. Pero esto no lo vemos. Lo que vemos es esto. La estrella es un punto. Es imposible ver que nada esté pasando frente a esa estrella. Lo que sí se manifiesta es que por un corto periodo de tiempo, varios minutos, varias horas, el brillo de la estrella va a disminuir. Vemos que ese puntito de luz disminuye en brillo y después de varias horas va a volver a recuperar. Y es interesante porque si nosotros vemos, por ejemplo, por dar un ejemplo hipotético, que cada 4 meses la estrella pierde brillo por unas 6 a 8 horas, cada 4 meses, ahí tenemos la sospecha que hay un planeta cuya órbita se completa en 4 meses. Y cada vez que ese planeta pasa por al frente de su respectiva estrella y quizá tarda varias horas en pasar, pues la estrella pierde un poquito de su brillo. No es esto lo que vemos, esto lo hemos colocado para que ustedes lo visualicen. Lo que vemos es esto. El brillo de la estrella disminuye y ni siquiera disminuye mucho, disminuye un poco, lo suficiente para que algunos instrumentos muy sensibles puedan captar la diferencia. Pero está casi al límite de nuestros instrumentos y se capta por la disminución en el brillo de la estrella. Después que ya el ciclo se repita 2 o 3 veces, pues ya usted puede tener una certeza bastante completa que frente a esa estrella está pasando un planeta. Y de hecho, ha habido estrellas que con la técnica del tránsito les han podido descubrir 3 y 4 y 5 planetas. ¿Cómo se sabe? Porque si usted ve que un ciclo ocurre en 4 meses, digamos que otro ocurre en 2 años, digamos que otro ocurre en 1 año y 1 mes, pues ya usted sabe que esos son los ciclos orbitales respectivos de cada uno de los planetas. Bueno, seguimos. Vamos a retornar al planeta Venus, que es lo que nos interesa hoy. Pero quería mencionar esos dos datos interesantes. La observación del tránsito de Venus de 1882 en Puerto Rico y el estudio de los exoplanetas con la técnica del tránsito. Bueno, si nosotros pudiéramos mirar a Venus ya más de cerca, no a simple vista, utilizando un gran telescopio, o mejor todavía, utilizando una nave espacial, ¿qué veríamos? Bueno, pues esto es una de las fotografías que nos envió, que nos enviaron las sondas Mariner, que fueron de las primeras que los Estados Unidos envió para estudiar este planeta. No es un planeta demasiado difícil de estudiar en el sentido que como es el planeta más cercano que queda a nosotros, no el mundo más cercano, pero entre los planetas es más cercano, pues las sondas no se tardan mucho tiempo en llegar a Venus. En varios meses pueden llegar. O sea que no es un mundo demasiado difícil. Se han enviado más de 40 sondas, casi tantas como a Marte. Muchas de ellas no han tenido éxito, pero las que han tenido éxito nos han enviado fotografías magníficas como esta. Bueno, hay una diferencia. Cuando nosotros miramos dos planetas, por ejemplo, como Mercurio y como Venus, a Mercurio lo vemos siempre lleno de cráteres. Pero yo no veo cráteres en Venus. Pienso que debería verlos, pero no los veo. ¿Por qué? Porque yo no veo en Venus cráteres o montañas o accidentes topográficos como yo puedo ver en la Luna o en Mercurio. Nos dicen que es gaseoso,
Nos dicen que su atmósfera los tapa. Y esta contestación donde nos hablan de la atmósfera es la correcta. Aunque el planeta no es gaseoso, el planeta es básicamente sólido, es un planeta terrestre, sí tiene una parte gaseosa. El planeta tiene una densa atmósfera, al menos unas 90 veces más densa que la Tierra. Y eso es una atmósfera muy densa. Y aunque el planeta es mayormente sólido, al estar rodeado de esta atmósfera tan densa, eso impide que podamos observar los accidentes topográficos que pueden existir. Correcto, como nos dicen, por los gases en su atmósfera. No solamente hay gas, es que hay nubes. Además del gas hay nubes y en Venus siempre está nublado. Y por eso cuando miramos a Venus, pues vemos una pelotita blanca como vemos aquí. Y realmente lo que estamos viendo más que el gas, lo que estamos viendo son las nubes que están flotando en ese gas y que no nos dejan ver la superficie. Vamos a ver otra imagen. Esta imagen es más reciente. La anterior es una imagen que quizá pudiera tener 30 o 40 años. Esta imagen tiene unos 11 años. Esta imagen la tomó la sonda Messenger. Claro, algunos de ustedes me dirán, bueno, pero la sonda Messenger no iba dirigida al planeta Venus, iba dirigida a Mercurio, lo cual es cierto. Pero en camino a Mercurio, la sonda Messenger aprovechó su paso cerca de Venus en el año 2007 para recibir un impulso gravitatorio, para recibir una influencia gravitatoria. Y en ese momento que se acercó el planeta Venus, aunque no era su destino, pues aprovechó para tomar par de retratos. Y esto es lo que vemos, de hecho, cuando miramos a través de un telescopio, vemos un globo completamente blanco, nublado por todas partes. Y de hecho, nunca se supo lo que había en la superficie de Venus hasta que se hicieron los primeros estudios utilizando radar en la década de 1970 y hasta que las primeras sondas de la Unión Soviética en la década de 1980 pudieron tocar la superficie de este mundo. O sea que hasta esa época veíamos desde afuera, pero no sabíamos qué había dentro. Bueno, estos son fotografías procesadas del Mariner 10, pero esto es muy parecido a lo que ustedes pudieran ver desde un telescopio de aficionado. Yo no les puedo vender que un telescopio de aficionado les va a enseñar a Venus así de grande, pero así sí lo pueden ver, como lo estamos viendo ahora, así sí lo pueden ver perfectamente con un telescopio de 100 o $200. Miren, lo que ustedes van a ver es lo que está aquí a la izquierda. Visible Venus, esto es lo que nos indica la diapositiva. Absolutamente, lo que está aquí a la izquierda. Muchas veces, no tengo la menor duda que ustedes leyendo libros, leyendo enciclopedias, leyendo en internet, tomando seminarios, habrán visto muchas fotografías de Venus en que las nubes se ven muy marcadas, como la que estoy señalando ahora, la que está aquí en el medio. Negativo, esto no son fotografías en luz visible. Sí son fotografías reales, pero son tomadas en luz ultravioleta. La luz ultravioleta tiene la característica que ayuda a resaltar o a destacar un poco más las nubes en Venus. Pero como la luz ultravioleta no alcanza bien nuestros ojos, o nuestros ojos no son muy sensibles a la luz ultravioleta, si miramos a través de un telescopio lo que vamos a ver es lo que está a la izquierda. Algunos astrónomos aficionados han comentado que utilizando filtros ultravioleta y utilizando ciertas cámaras digitales extremadamente costosas que son fabricadas con una cierta sensibilidad a la luz ultravioleta, pues pueden captar algunas marcas como esto que vemos aquí, muy parecido a lo que vemos aquí. O sea que quizás se pueda lograr algo, pero es difícil porque de entrada, si está llegando esta luz ultravioleta, nuestra atmósfera filtra la mayoría de la luz ultravioleta, si no toda, pero filtra bastante por la capa de ozono. O sea que lo que llega a la superficie de la Tierra es poco y estos trabajos son difíciles. Así que si queremos ver este tipo de detalle en Venus, lo mejor es salir fuera de nuestra atmósfera. Y para salir de nuestra atmósfera, lo mejor es utilizar telescopios que estén en el espacio o mejor todavía, sondas, naves que puedan viajar a estos planetas. Como lo hicieron muchos de los Mariner y como lo hicieron las sondas veneras de la antigua Unión Soviética. Bueno, mirando por un telescopio, este es el aspecto que presenta el planeta Venus. Aquí hay una secuencia que se hizo en el año 2002, comenzando en octubre 2002, diciembre 2002, y por aquí seguían, mentira, esto es octubre 2002, tenemos aquí que el mes está en el medio. Mayo 2002,
junio, julio, ahora sí, agosto, septiembre y octubre de 2002. El planeta Venus produce un ciclo completo de fases. Y es interesante, esas fases no se pueden observar a simple vista, pero un pequeño telescopio las puede ver. Galileo las vio con los primeros instrumentos que fabricó por allá por el año 1611, 1612, 1613. Y nos está llegando una pregunta. Escucharon en una ocasión una persona que hizo un comentario que los colores con los que se representan los planetas en distintas imágenes no son reales. ¿Esto es cierto? ¿A qué se debe si es cierto? Pues mire, sí, muy buena pregunta. Eh, esta que estoy a la izquierda es muy cercano al color real de Venus. Es muy cercano, no puedo decir igual, pero es muy cercano. Venus en los telescopios ante las naves espaciales es una esfera blanca o de un color casi igual al blanco. A veces se procesan las fotografías o si no se procesan, en este caso la que está en el medio, se utilizaron filtros ultravioleta porque en ultravioleta se pueden resaltar mejor los detalles de las nubes y la circulación de ciertos fenómenos atmosféricos. Esa es la razón porque a veces o se procesan las fotografías para destacar un poco más ciertos detalles que están presentes, que ya están presentes, o si no, se utiliza fotografía infrarroja, fotografía ultravioleta o se hacen radioimágenes en algunos casos para ver detalles que de otro modo sería imposible ver en luz visible. Y esta fotografía también muestra algo muy cercano a lo que usted vería si mira a Venus por un telescopio. Yo a mí siempre, según enseño algunas fotografías procesadas, me gusta también enseñar fotografías naturales porque yo quiero que la gente vea lo que hay. O sea que esto da una idea muy buena de cómo usted vería a Venus a través de un telescopio. Y recordemos, visto desde la Tierra, Venus produce un ciclo completo de fases. De hecho, ahora mismo, en mayo de 2018, si usted le apunta un telescopio al planeta Venus, tiene una fase parecida a esta que estamos observando abajo, quizá un 80%. Está casi completo todavía. Ya en 4 o 5 meses más, Venus se va a poder ver así, como las fases menguantes que estamos señalando, y no se ve o no se puede discernir esta fase a simple vista, pero hasta un binocular puede enseñar estas fases. Un telescopio pequeño lo puede hacer sin problema. Bueno, ¿por qué Venus produce un ciclo completo de fases? Esto no es característico de los planetas superiores, que tienen órbitas de mayor tamaño que la Tierra. Esos planetas siempre los vemos completos. Pero los planetas inferiores, y esto ocurre con Mercurio y con Venus, que son los mundos de nuestro sistema solar que tienen órbitas más pequeñas que la Tierra, sí pueden presentar un ciclo de fases. Miren este diagrama. Vamos a suponer que la Tierra no se mueve. No es verdad, la Tierra se mueve. Pero por un momento vamos a decir que la Tierra es quieta. Y vamos a pensar que Venus sí se mueve en torno al Sol. ¿Qué ocurre? Cuando Venus se coloca entre el Sol y la Tierra, no estamos viendo el lado iluminado, de hecho, estamos viendo el lado oscuro. ¿Okay? Y eso sería una fase nueva. Según él se empieza a mover, empezamos a ver una parte del lado iluminado gradualmente. Eso es un creciente, hasta que vemos la mitad. Según Venus va progresando en su órbita y llega al otro lado, recordemos que Venus se tarda 224 días, un poco más de 7 meses, en completar esta vuelta. O sea que estamos hablando que en casi 4 meses él hace media vuelta. En casi 4 meses va a estar detrás del Sol y ahí no vemos el lado oscuro, vemos el lado iluminado, ¿verdad? Y por esa razón es que vemos cómo Venus va produciendo sus fases. Claro, claro. No quiere decir que van a pasar 4 meses desde que cambia de una fase nueva, como esta que está aquí, a una fase llena como esta que está aquí. Si vemos el gráfico, aquí han transcurrido quizás 6 meses o más. ¿Por qué? Porque yo les dije, vamos a suponer que la Tierra no se mueve y eso no es verdad. Según Venus se va moviendo, la Tierra también se va moviendo. Y para entonces Venus quedar contrario a la Tierra se tiene que mover un poco más en su órbita. O sea que tarda más que esos 4 meses. Pero bueno, la gráfica yo creo que ilustra el porqué de las fases. Es una razón y es una causa muy parecida a por qué la Luna produce fases. Bueno, ocurre algo interesante. Algunos de ustedes se estarán preguntando si Venus tarda poco más de 7 meses en circular el Sol y según visto desde la Tierra, pues poco más de un año en que ambas órbitas coincidan. ¿Por qué no todos los años el planeta Venus pasaría frente al Sol y solamente ocurre 2 veces por siglo? ¿Por qué?
se supone que cada vez que él produce un ciclo de fases, cada vez que él completa una vuelta, pase frente al Sol, ¿verdad? Cada vez que se completa un ciclo. Eso no ocurre por una razón muy sencilla, porque la órbita de la Tierra, es lo que conocemos como la eclíptica, no está alineada con la órbita del planeta Venus. No están en el mismo plano. No están en el mismo plano. Y por eso solamente puede ocurrir un tránsito en las raras ocasiones, como vemos aquí, que la Tierra esté en un punto muy específico de su órbita, donde sí pueda coincidir con un plano similar en la órbita del planeta Venus. Y a pesar de que las órbitas coinciden con un ciclo de poco más de un año, esta coincidencia se produce en poco más de un año, solamente se producen las condiciones idóneas para que haya un tránsito y el Sol quede completamente opuesto a la Tierra como 2 veces por siglo. Bueno, yo estoy exagerando, miren, aquí hay una inclinación como de 30 o 40 grados, esto es horrible. La inclinación orbital de Venus no es tan grande, estoy exagerando. Este plano se acerca más a la realidad. Venus tiene una órbita cuya inclinación es de unos 3 grados respecto de la eclíptica. ¿Qué quiero decir? La órbita de la Tierra es este círculo verde, ¿verdad? Que está aquí perfectamente alineada con el medio de la imagen. La órbita de Venus es este círculo o este óvalo de color rosa, rosado. Y entonces aquí vemos que en este punto la órbita de Venus está corriendo más alta que nuestra propia órbita. La inclinación puede llegar a ser hasta 3 grados. Y en este lugar vemos que la órbita de Venus está corriendo más baja. Solamente cuando Venus atraviesa los nodos de su órbita, ese sería el punto, 2 puntos en su órbita donde coincide perfectamente con el plano de nuestra órbita. Solamente en esos nodos es donde puede ocurrir el tránsito. Recordemos que en un tránsito el Sol siempre está en un extremo, la Tierra está en otro extremo y Venus está en el medio, exactamente en el medio o casi exactamente en el medio. Y eso es algo similar a lo que ocurre con los eclipses. Un tránsito es como si fuera un eclipse en miniatura. Bueno, yo creo que ya hemos aportado algunos datos interesantes sobre la órbita de Venus. Hemos dado también algunos datos sobre cómo el planeta Venus se ve desde aquí, desde la Tierra. Vamos ahora a empezar a meternos un poco más en lo que son las características físicas de este planeta. Bueno, esto es la información que todos ustedes pueden conseguir en la enciclopedia. Como yo les había mencionado, la Tierra completa una traslación en torno al Sol en 365 días. Venus completa una traslación en 224 o 225 días. Pero quiero que observen algo interesante. Tarda 225 días, poco más de 7 meses, en dar una vuelta en torno al Sol. Pero tarda 243 días en hacer una rotación, una vuelta en torno a su eje. Esto es algo insólito. Su día es más largo que su año. ¿Cuánto tarda la Tierra? 23 horas y 56 minutos, un día. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Más adelante retornaremos a este punto. Bueno, me habían preguntado o me habían comentado sobre la posibilidad de traer un comparativo de los tamaños. Aquí lo tenemos. De hecho, podemos ver los 4 planetas terrestres, los 4 planetas que están más cercanos al Sol. Mercurio es el primero, Venus es el segundo, la Tierra es el tercero, Marte es el cuarto. Y están aquí presentados con sus tamaños a escala. Podemos ver que Venus es casi igual en diámetro que la Tierra. ¿Qué pasó aquí? Ok, aquí volvemos. Venus es casi igual en diámetro que la Tierra, por eso algunas veces le llaman el gemelo de la Tierra. Marte es un planeta pequeño, Marte lo que tiene es la mitad del diámetro de la Tierra, no por eso deja de ser interesante, ¿verdad? Y ya en otra ocasión tendremos la oportunidad de hablar sobre Marte. Pero Venus es casi igual en tamaño, y no solamente en tamaño, la estructura interna de Venus es casi la misma. Sería de esperar, si el tamaño es parecido, sería de esperar que la estructura interna sea parecida, no vamos a decir igual. Bueno, y aquí está contestada la gran pregunta. ¿Cómo se vería Venus si pudiéramos remover toda esa atmósfera? Si pudiéramos eliminar toda esa capa de nubes, ¿qué veríamos? Pues bueno,
veríamos esto que tenemos aquí. Este es el planeta Venus al desnudo. Este es el rostro del planeta Venus. Y esto se pudo apreciar por primera vez en la década del 90. Se empezaron a hacer algunos tanteos, algunos experimentos de la década del 70, utilizando la tecnología de radar, pero no fue hasta la década del 90 que Venus reveló su rostro. Esto es lo que veríamos si pudiéramos remover la atmósfera. ¿Y qué hemos encontrado? Pues un planeta castigado por el volcanismo. Hablaremos bastante sobre eso en la próxima media hora. Seguimos. Muy bien. Entre muchos accidentes topográficos, como cráteres, montañas, encontramos el Mad Mons, que es la segunda montaña más alta en el planeta Venus, con una altura aproximada de 7-8 kilómetros. Eso es bastante alto. Nosotros en Puerto Rico tenemos la montaña El Yunque, que tiene 1 kilómetro de altura. En nuestro planeta Tierra tenemos la cordillera de los Andes en América del Sur, que alcanza en el monte Aconcagua 7 kilómetros de altura. Aquí tenemos 7-8 kilómetros de elevación en este Mad Mons. Esto no es una fotografía, esto es una representación gráfica construida partiendo de imágenes de radar que envió la sonda Magellan. Y vamos a mirar un poco de la superficie. La superficie es difícil trabajar. El Venera 13, que fue una de las varias sondas de la serie Venera que envió la antigua Unión Soviética, y esto fue en la década de 1980, pudo conseguir algunas fotografías de la superficie. Esto es una imagen muy interesante, de las pocas que se tienen, y son muy pocas, créanme. Traten de hacer una búsqueda en Internet, donde los criterios de búsqueda sean superficie de Venus y quizá vean 2 o 3 imágenes parecidas a esta, no van a ver más nada. ¿Por qué? Porque hay tan pocas fotografías de la superficie de Venus. Bueno, las temperaturas son muy altas. Venus está más cerca del Sol que la Tierra. Además de eso, Venus tiene una atmósfera dominada por el dióxido de carbono y este gas tiene una particularidad que atrapa el calor y no lo deja escapar. Resultado, en el planeta Venus las temperaturas se mantienen entre 400 a 500 grados Celsius. Más cálido que el propio Mercurio, que está más cerca del Sol. O sea que tenemos unas temperaturas de entre 450 a 500 grados Celsius. Tenemos una presión atmosférica mucho más elevada que en la Tierra. Y cómo a nosotros se nos ha ocurrido enviar una sonda que tiene computadoras, tiene cámaras digitales. Yo todavía no sé de ninguna computadora, ninguna cámara digital que pueda funcionar bajo estas temperaturas o bajo estas presiones. Bueno, las sondas del proyecto Venera de la antigua Unión Soviética duraban 20 o 30 minutos, creo que hubo una que duró 50 minutos y durante el poco tiempo que sobrevivían en la superficie pues podían obtener unas pocas fotografías y enviarlas a la Tierra. Y esta es una de las pocas que tenemos. Así que es muy interesante. Por eso, muchas de las imágenes que yo les voy a mostrar, más que fotografías, pues son conceptos artísticos. Esta que les muestro, y vale para las próximas 3 que también les voy a mostrar más adelante, son conceptos artísticos. Esto es como un artista imagina que se vería la superficie de Venus. Pues bueno, siempre está nublado, siempre. Si hubiera alguna forma de vida en el planeta Venus, quizá no tenga conocimiento que existe los planetas o existen las estrellas, porque siempre está nublado, no podrían ver el firmamento. Vemos muchas montañas, vemos muchos volcanes. Venus tiene un volcanismo bastante acentuado y en Venus se han identificado no menos de 1.600 puntos volcánicos. No digo volcanes, pero lugares donde se registra actividad volcánica, se registró en el pasado o pudiera estarse registrando en el presente, y son los que están identificados. Pudiera haber más de 100.000 en todo el planeta. Y nos hablan o nos preguntan sobre el efecto de invernadero. Sí, correcto. Aquí lo que ocurre es que en esta atmósfera, que está compuesta en un 97% de dióxido de carbono, el otro 3%, casi la totalidad del balance, sería nitrógeno. El dióxido de carbono atrapa el calor y no lo deja escapar. Ese es el efecto de invernadero. O sea que
el planeta se ha recalentado de una manera horrible. Esta es otra imagen donde podemos ver actividad volcánica en la superficie del planeta. Esta es otra imagen más y yo no pienso que el sol se vea con mucha frecuencia. En Venus siempre está nublado. Si usted no puede mirar desde afuera hacia adentro, tampoco usted va a poder mirar desde adentro hacia afuera. O sea que si aquí se ve el sol, es posible que eso ocurra por 2 o 3 segundos, quizá en días o semanas o meses o años. Así que ustedes pueden ver que este planeta se ve hostil, se ve muy hostil. Esto no es un paraíso, este planeta es un infierno. Y los antiguos que veían ese punto blanco tan brillante y hermoso en el cielo, pues lo asociaban con la belleza y con el amor, y por eso los romanos le asignaron el nombre de Venus, su deidad de la belleza y el amor, y los griegos le llamaban Afrodita, que tenía también unas atribuciones similares. Incluso en Mesopotamia los caldeos le llamaban Ishtar, ¿verdad? Representando la belleza. Así que yo no veo ninguna belleza, veo un mundo bastante hostil. Nos comentan que lo interesante de todo esto es que para el artista poder imaginar estos planetas debe tener una noción de lo que representa cada uno de estos conceptos matemáticos y científicos. Es correcto, eso es cierto, son artistas científicos. No digo en el sentido de que sean científicos, pero son artistas que se especializan en representar conceptos científicos, y eso es cierto. No necesariamente tienen que ser doctores en ciencia, pero les ayuda a estos artistas tener un trasfondo en la física, en la química, en la astronomía. Les ayuda muchísimo porque los conceptos que van a representar son científicos. Los científicos se acercan a ellos, les explican cuáles son los conocimientos que se tienen hasta el momento, y entonces los artistas pintan de acuerdo a esas indicaciones que han recibido de los científicos. Así que seguimos. Bueno, hemos hablado de volcanismo. Vamos a hacer un paréntesis y voy a volver a la Tierra solamente por 1 o 2 minutos para hablar de volcanismo. Pero tenga en mente que lo que hablo de volcanismo, según se aplica a la Tierra, se aplica por igual o casi por igual al planeta Venus. ¿Qué es volcanismo? Bueno, en el planeta Tierra a veces ocurre que hay material caliente en el interior, ¿verdad? Material muy caliente. Y ese material sale expulsado a la superficie de una manera bastante violenta. En algunas ocasiones hace presión sobre el terreno, levanta el terreno y forma entonces un cono volcánico. Y del interior de la Tierra eh, pueden salir 3 cosas principales. Pueden salir materiales sólidos, ¿verdad? Como cenizas. Pueden salir materiales líquidos, como la roca, que por ser tan alta la temperatura, la roca sale fundida. ¿Y qué nombre le damos a la roca que sale fundida? Recibe el nombre de lava, ¿verdad? Y también puede haber un componente gaseoso. Salen gases volcánicos como el mismo dióxido de carbono, salen distintos óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre. En muchas ocasiones son gases que tienen afinidad por el calor, gases que afines al efecto de invernadero. O sea, lo que estamos hablando es que de un volcán salen materiales sólidos como la ceniza, salen materiales líquidos como la lava, salen materiales gaseosos como ciertos óxidos de azufre, de nitrógeno, el dióxido de carbono abunda mucho y el metano también sale. Aquí en la Tierra, les voy a hacer una pregunta. Aquí en la Tierra, cuando un cono volcánico deja escapar todo este material y se le llama magma a la combinación de todos esos materiales. El magma es la sumatoria del sólido más el líquido más el gas. No solamente es la lava, el magma es la lava mezclada con el gas, con las cenizas, es la sumatoria de todo el material que sale. Cuando tenemos una erupción volcánica en la Tierra, ¿qué es lo más peligroso? Todo el mundo le teme a la lava, al componente líquido, a esa roca fundida por las altas temperaturas. Pero ¿qué es lo que hace más daño cuando tenemos una erupción volcánica en la Tierra? Correcto, nos están diciendo los gases, eso es cierto. Y también el componente sólido a veces puede hacer mucho daño porque la ceniza es muy fina y sale volando con los gases, disparada a alta velocidad. Y si alguna persona respira el flujo piroclástico, correcto, eso es bien peligroso. Y el gas también es muy peligroso. La combinación de la ceniza y los gases mata inmediatamente a una persona por asfixia. Muchas veces antes de que llegue la lava.
O sea que todo el mundo le tiene miedo a la lava, pero hay cosas más peligrosas que la lava. Bueno, dicho eso, vamos a regresar al planeta Venus, una vez más teniendo en mente que casi todo lo que hemos comentado sobre el volcanismo en la Tierra aplica por igual al volcanismo en Venus. Volvemos. La atmósfera de Venus es muy interesante. Estamos hablando de una atmósfera por lo menos 90 veces más densa que la Tierra. Un 97% está formada de dióxido de carbono, el balance es mayormente nitrógeno. ¿De dónde salió todo ese dióxido de carbono que hay en Venus? Porque hay bastante, hay muchísimo. ¿De dónde salió? Estaba ahí desde el principio. Bueno, probablemente estaba en el planeta, pero no en la atmósfera. Se piensa que Venus tenía una atmósfera bastante diferente al principio, no como la que tenemos en la Tierra hoy, quizá parecida a la que tuvo la Tierra en el origen. Probablemente la atmósfera de Venus no era tan densa de inicio, pero algunos piensan, esto no está del todo claro, pero algunos piensan que Venus tuvo episodios volcánicos tan frecuentes que salió mucho dióxido de carbono del interior del planeta, bastante, y ahí quizás salieron otros gases y todo ese material gaseoso se fue acumulando. Como Venus es un planeta relativamente grande, bastante masivo, Venus tiene suficiente gravedad para impedir que estos gases escapen al espacio. Y todo este dióxido de carbono que estaba en el planeta pero estaba metido dentro, salió, superó la superficie, pero quedó alrededor del planeta mantenido por la gravedad. Formó una atmósfera muy densa. Empezó a atrapar el calor y Venus se fue recalentando y calentando cada vez más. Cada vez más. Si Venus no tuviera la atmósfera que tiene, la temperatura sería probablemente parecida a la que tenemos en la Tierra hoy día. O sea que tiene que ver mucho con el dióxido de carbono que atrapa el calor y no lo deja escapar. Esto es lo que ocurre. Entra luz solar, calienta el terreno y ese calor es reabsorbido, es como un círculo vicioso. Y para que tengan una idea, las temperaturas que hay en el planeta Venus entre 450 y 500 grados Celsius se mantienen tanto de día como de noche, tanto en verano como en invierno, aunque Venus apenas tiene temporadas porque la inclinación axial es de unos 3 grados apenas. O sea que las diferencias más grandes serían entre el día y la noche y la temperatura se mantiene. Bueno, seguimos. Esta diapositiva es interesante, muestra la superficie de 3 planetas terrestres. Tenemos a Venus, no es una fotografía, esto es como un gráfico generado partiendo de los resultados de la sonda Magellan. Tenemos aquí la superficie de la Tierra y tenemos aquí la superficie de Marte. Es un comparativo muy interesante. Nos preguntan que si el calentamiento global prosigue, ¿terminaríamos como Venus? Sí, estoy exagerando un poco, pero sí, no tan fuerte como Venus, pero sí, ese es el destino que nos depara a nosotros si dejamos que el calentamiento global siga descontrolado. Recordemos que en la Tierra no hace falta que la temperatura suba a 450 grados Celsius. Con 5 o 10 grados Celsius que aumente la temperatura en la Tierra es suficiente para que desaparezcan muchas especies. Sí, o sea, no tan dramático como el caso de Venus, pero en principio sí, en la Tierra podría ocurrir lo mismo que ocurrió en Venus. Eso es correcto. Quizá en Venus pudo haber sido ocasionado por el volcanismo y aquí en la Tierra pudiera ser antropogénico en parte por la mano del hombre. Bueno, aquí hay otro comparativo que muestra el tamaño de los 4 planetas terrestres a escala. Yo sé que vimos una imagen parecida hace como 15 o 20 minutos, pero esta es interesante porque muestra el interior de todos estos planetas. Ven que Venus tiene una estructura interna bastante parecida a la Tierra, un núcleo relativamente grande, parecido al de la Tierra. Lo que pasa que en el caso de la Tierra se distingue entre el núcleo externo, que está en estado líquido, y el núcleo interno, que está en estado sólido. Venus parece tener un núcleo de tamaño parecido, aunque pudiera ser mayormente sólido, no se sabe con certeza. Tiene un manto donde, igual que en la Tierra, abunda la roca en estado semilíquido. Ese manto está bastante caliente y por las temperaturas, pues la roca fluye. Fluye, es un manto semilíquido y una corteza relativamente fina, quizá de unos 10 o 20 o 30 kilómetros, dependiendo
de las distintas localidades. Así que vemos que la estructura interna de Mercurio y de Marte es bastante diferente. Venus se parece bastante a la Tierra en su estructura. Hay algo interesante. Les había mencionado hace unos minutos sobre la rotación de Venus. Tiene una rotación muy extraña. Habíamos dicho que el planeta tarda 224 días en completar una vuelta en torno al Sol, una traslación. El año en Venus tarda 224, 225 días. El día en Venus tarda 243 días de los nuestros. O sea que un día en Venus tarda más que un año. Dicho de una manera más sencilla, Venus tarda más tiempo en dar una vuelta en torno a su eje que alrededor del Sol. Creo que me entienden, creo que me comprenden. Pero ahí no se termina el asunto. Hay una cosa más alocada todavía. El planeta Venus está virado completamente. El planeta Venus tiene su polo norte mirando hacia abajo. ¿Ok? La inclinación axial del planeta Venus es 177 grados. Solamente le faltan 3 grados para llegar a 180. O sea que tiene una inclinación axial de 3 grados, pero con el polo norte inclinado hacia abajo. ¿Qué pasó en Venus que el planeta dio la vuelta y quedó al revés? Nadie sabe. Algunos han dicho que tuvo una actividad volcánica catastrófica en tiempos pasados, que el planeta se viró completo. Otros dicen que pudo haber sido un impacto o una serie de impactos, de grandes impactos. Porque para virar un planeta completo hay que golpearlo con un astro bastante grande y golpearlo muy duro. Y por ahí pues han desfilado toda una serie de hipótesis, todas pues con algún mérito, ¿verdad? Pero esto es una pregunta que todavía pues hay que investigar bastante para poder contestarla. Todavía no termino con esto. Pasa algo interesante. Si decimos que el polo norte de Venus está mirando hacia abajo, pues muy bien, el planeta rota, pero ¿qué ocurre? La Tierra rota en sentido prógrado. O sea, contrario a las manecillas del reloj. Si miramos desde arriba, la Tierra y 6 de los 8 planetas rotan en sentido prógrado, en contra de las manecillas del reloj, que también es la misma dirección que toman los planetas al circular el Sol. Contrario a las manecillas del reloj, siempre viendo desde el polo norte zodiacal. Pero con Venus es al revés, como Venus está virado, y al virarse el planeta, su movimiento también se dio la vuelta, y Venus se mueve en sentido retrógrado, a favor de las manecillas del reloj. Sentido retrógrado es a favor de las manecillas del reloj. ¿Por qué no se redefine el polo? Algunos lo han hecho, pero como es retrógrado, como la rotación se produce en sentido diferente, la mayoría de los astrónomos, repito, no todos, algunos dicen, bueno, pues norte es el que está mirando para arriba, punto. Pero la rotación es retrógrada. Como la rotación es al revés, pues tiene un poco más de lógica para la mayoría de los astrónomos, y yo lo veo desde ese punto de vista, decir que es realmente el polo norte el que está mirando para abajo. Y por eso entonces está dando vueltas al revés. Es una rotación retrógrada. Bueno, seguimos. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco más de la sonda Magellan. Y esto es un gráfico que muestra cómo esta sonda se colocó en órbita alrededor del planeta Venus. Salió para Venus en 1989. Llegó a Venus en 1990, después de 1 año y 3 meses de viaje. Aquí estaban preparando la sonda. Esto fue como una semana antes. Salió en mayo 1989. Esto fue a finales de abril 1989 en Cabo Cañaveral, Centro Espacial Kennedy en la Florida. Esto fue en mayo 1989 a bordo del transbordador Atlantis. De hecho, se pensaba que el Magellan pudiera salir antes de 1989, pero muchos de ustedes recordarán lo que ocurrió con el programa de los transbordadores espaciales en los años siguientes a 1986. El desastre del Challenger ocasionó que por más de 2 años no se realizaran vuelos. Y este fue uno de los primeros vuelos que se realizó posterior al desastre del Challenger. Sufrió atraso. Esto se quería hacer ya desde el 88.
y hubo que aguantarlo, aplazarlo hasta el 89, cosa que también ocurrió con la misión Galileo. Seguimos. Y una vez el transbordador espacial en cuestión de horas llegó al espacio, de minutos llegó al espacio, pues liberaron a la sonda Magellan, que estuvo 1 año y 3 meses viajando a Venus. Aquí podemos ver el trayecto, ¿verdad? Y de hecho, Venus dio prácticamente 2 vueltas en su órbita. La Tierra dio más de 1 vuelta en su órbita, fue 1 año y 3 meses. Así que la idea era colocar la sonda en órbita alrededor de Venus. Ahí estuvo 5 años circulando el planeta y estudiándolo. Y miren lo que hacía. Esta sonda utilizaba ondas de radio y en este caso es un experimento de radar realmente lo que se hizo para poder penetrar la atmósfera y ver lo que había en la superficie. Con el rebote de estas ondas de radio se puede hacer un experimento de radar que nos revele los accidentes topográficos que puede haber en la superficie. Nos dicen que podría ser que existe otra rotación planetaria en la que los polos van cambiando, pero que es tan lenta en un ciclo completo que puede durar miles de años. Correcto. Eso puede ser que el mismo planeta quizá pues vaya cambiando su eje. Se sabe que la Tierra tiene ciclos de decenas de miles de años o cientos de miles de años donde el eje cambia. Eso todavía no está muy bien comprendido en la Tierra y en Venus pudiera estar ocurriendo. Eso es muy cierto. Bueno, miren, esta imagen es muy interesante porque muestra cómo los experimentos de radar del Magellan fueron peinando la superficie. Yo creo que esa es la mejor palabra que podemos usar. Los radares del Magellan fueron peinando la superficie. Y hubo como 5 o 6 fases en el proyecto a lo largo de 5 años. Este fue todo el peinado que se hizo de la superficie de Venus por los radares del Magellan durante la primera etapa solamente, la primera fase de 6 fases que hubo en 5 años, entre 1990 y 1995. Y vemos cómo ocurría, cómo iba peinando. Y vemos que en la primera fase se quedaron algunas áreas sin peinar. Todas estas áreas que están en negro son las que no pudieron ser estudiadas por el Magellan en esa primera etapa, pero en la segunda etapa podemos ver que pudieron agarrar muchas de las áreas que se les había escapado en la primera etapa. Y al cabo de 6 etapas se logró cubrir más del 95% de la superficie del planeta. No les voy a decir el 100% porque no es la verdad, pero se cubrió el planeta casi completo. Y miren los resultados. Se pudieron levantar mapas topográficos que muestran, pues en este caso en azul, las zonas más bajas, en verde zonas medianas y en amarillo y en rojo las zonas más elevadas. Esto es como si fueran continentes en Venus, considerando que en Venus no hay mares, lo que hay son cuencas. Toda la superficie de Venus es sólida. Hay cuencas más bajas, montañas y mesetas más elevadas, y si llamamos continentes no quiere decir que son áreas emergidas del mar, son solamente zonas más altas. Esto es un mapa topográfico global, donde nos muestra los nombres que se le han dado, Ishtar Terra, porque Ishtar, les había comentado que Ishtar era el nombre que el imperio neobabilónico, el pueblo caldeo, hace 2500 años le daba al planeta Venus. Tenemos aquí la región Beta, la región Feb, estos son continentes, Ofda, Tetis, tenemos la Terra, Afrodit Terra, esto es con el nombre que le daban los griegos. Afrodita era la deidad que representaba el amor y la belleza. Tenemos aquí otro mapa que muestra los cráteres. En Venus hay cráteres, pero no hay muchos cráteres. Este fue uno de los resultados que nos dio la sonda Magallanes. Hay cráteres, pero no muchos. Y los cráteres que hay son muy grandes, por cierto. ¿Por qué? No hay muchos, pero los que hay son muy grandes. ¿Por qué? Bueno, no hay muchos porque esta atmósfera protege la superficie del planeta. No muchos asteroides o cometas van a lograr penetrar esta atmósfera y golpear la superficie. Y los que hay son grandes, ¿por qué? Porque los que logren penetrar la atmósfera pues van a ser cuerpos bastante grandes. O sea que en Venus no hay muchos cráteres, pero los que hay son grandes. Correcto, no logran entrar. La mayoría no logran entrar. Tienen que ser demasiado grandes para poder entrar, correcto. Bueno, vamos a ver algunas de las imágenes que nos envió el Magellan. Yo creo que esta es una de las partes más interesantes de esta presentación.
Y miren, esto no son exactamente radioimágenes, aunque se usaron ondas de radio, no son exactamente radioimágenes. Estos son experimentos de radar donde se trabaja a base del rebote. Por rebote de ondas de radio, que en esencia es la manera como funciona un radar, se logra definir las características de una superficie y definir accidentes de la topografía. Estas son interesantes. ¿Qué estamos viendo aquí? Vamos a ver. ¿Qué estamos viendo aquí? Nos preguntan si es real. Es una representación de la superficie de Venus. Como representación de la superficie de Venus, sí. No es una fotografía, claramente. Pero sí como representación de los accidentes geográficos es real. ¿Y qué ustedes me dicen aquí? Cráteres. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Quién me dice? Son cráteres. ¿Cierto o falso? Vamos a ver. ¿Quién me dice? Cráteres. Parecen cráteres, pero no lo son. Esto que estamos viendo aquí son domos. Correcto, alguien dijo montañas y yo diría montañas que tienen muy plana la parte de arriba. A esto muchas veces se le conoce aquí en la Tierra como mesetas y en la Luna y en Venus se le conoce como domos. Estos son montañas que son muy planas en la parte de arriba, no son cráteres. Y es correcto. Contestaron que son montañas, eso es correcto. ¿Qué es esto? Esto sí es un cráter. Por cierto, este es el cráter más grande que hay. En Venus encontramos cráteres de 80, 100, 120 kilómetros. Este es de 280 kilómetros. Y vemos que este cráter tiene un doble borde. Nos llega una pregunta de cómo se distingue entre las dos en una imagen. Pues bueno, mire, esto los científicos han hecho trabajos parecidos con la Tierra. Y haciendo estos mismos experimentos con la Tierra, donde viviendo en este planeta, pues usted aquí sí puede ver, pues ya es más fácil reconocer cuando estas cosas se producen en otros mundos, pero por comparación de experimentos similares que se han hecho con la Tierra, se hace un poco más fácil reconocer. Aquí tenemos, bueno, tenemos domos, aquí sí tenemos un cráter. Aquí tenemos otro cráter, no tan grande como el anterior, pero este es bastante representativo, también con su doble borde, ¿verdad? Tiene por aquí un borde, por aquí, y tiene otro borde más amplio. Y esto que vemos aquí. Bueno, esto que vemos, esto es un cráter que está bastante desgastado. ¿Y por qué se habrá desgastado? Bueno, Venus es un planeta con mucha actividad geológica. Venus es un planeta con actividad volcánica. ¿Qué pudiera haber ocurrido si quizá hubo un volcán cerca de este lugar y ese volcán dejó salir bastante lava y la lava peinó la superficie? De hecho, 2/3 partes, y algunos dicen 3/4 partes, de la superficie total del planeta Venus ha sido peinada por la lava en un momento o en otro. O sea, que aquí hubo cambios en la geografía del planeta que dejaron invisible casi la mitad de este cráter. Seguimos. Esto es interesante. Esto es un cráter que le llaman la garrapata porque tiene unas estructuras radiales, tiene como unos espolones, si podemos decir así. El cráter tiene una cuenca bastante plana, tiene una caldera en el medio, por supuesto. La cuenca es bastante plana, tiene un borde y de ese borde salen espolones. De hecho, este cráter llamado la garrapata no es el único. En Venus se encuentran muchos otros cráteres parecidos con características similares, pero este quizás es el más notable. Sí, parece un ojo. Sí, 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 eso es una analogía muy interesante. Parece un ojo. Y aquí tenemos, esto es otro volcán, presumiblemente, yo reconozco que, bueno, yo no es que sea especialista interpretando estas imágenes, pero me parece que podemos ver calderas en este volcán. Eh, Aquí hay amplias áreas que están peinadas por la lava. Y esta es interesante. Aquí si ampliamos un poco, porque de esta manera da trabajo verlo, pero así lo van a poder ver mejor. ¿Qué vemos aquí? Bueno, aquí hay una colección de volcanes.
Aquí hay todo un grupo de volcanes o conos volcánicos, no menos de 30 o 40 en este lugar. Seguimos. Aquí vemos montañas y vemos valles, vemos áreas relativamente planas también y vemos áreas muy accidentadas. Nos dicen si algún humano ha ido a Venus, negativos. No se llegó a la Luna, está pensando en enviar a Marte, Venus. La temperatura es difícil, no digo imposible, pero la atmosférica es brutal. La presión atmosférica es equivalente a lo que se encontraría a 1 kilómetro de profundidad. No es imposible, no es en la Tierra que han llegado a esas profundidades, pero es difícil, principalmente por esas dos razones, por la temperatura y la presión atmosférica. Seguimos. Y esto aquí es lo que llaman una nova. Aparentemente esto es material que ha sido expulsado a grandes distancias de manera radial, y también en la superficie de Venus pues hay muchas estructuras como esta que vemos aquí, muchas novas, no como las novas del espacio, ¿verdad? Esto es diferente. Y lo interesante es que estas imágenes, aunque no nos da idea del color, ¿verdad? No nos da una idea clara del color, pero nos da una idea clara del relieve y la topografía que hay en todos estos lugares de Venus. Esta la vi, me gustó. ¿Qué es esto? ¿Un cometa? ¿Alguien nos puede decir qué se está viendo aquí? Un cometa. Bueno, esto que se está viendo aquí, esto realmente, de hecho hay una explicación que tenemos aquí, es un pequeño volcán, se ve la caldera en el medio. De hecho, si hacemos un esfuerzo se puede ver parte del relieve. Y aquí aparentemente hubo material que salió expulsado del volcán, aunque también aparentemente hubo vientos que arrastraron material del volcán. En Venus ha habido circunstancias en que se han encontrado, se han identificado vientos de más de 300, 400 kilómetros por hora, que eso es bastante mayor que los huracanes aquí en la Tierra. Y en Neptuno los hay mucho más rápidos todavía. Ok, seguimos. Bueno, lo que hemos encontrado realmente, y por supuesto esto no es una fotografía, por favor, esto no es no es el producto de la fotografía, esto es un concepto artístico, ya luego de los trabajos realizados por el Magellan y todas estas imágenes obtenidas de la topografía venusiana mediante experimentos de radar, pues se tiene una idea clara de lo que puede estar ocurriendo. Y encontramos que esto es un planeta castigado por el volcanismo. Hay algo interesante que ocurre en las erupciones volcánicas. Ya hemos dicho que en estas erupciones pues hay ceniza, hay gas, hay material líquido, y cuando la lava empieza a recorrer la superficie forma grandes ríos y en ocasiones lagos de lava. Yo les haré una pregunta. En Venus hace bastante calor, estamos hablando de más de 400 grados Celsius. A esa temperatura, ¿cuánto tarda en enfriarse la lava? De hecho, estos ríos de lava corren por bastante más tiempo que en la Tierra. En la Tierra un río de lava pues puede correr por varias horas, quizá varios días, en caso extremo quizá un par de semanas, pero en la Tierra cuando hay una gran erupción volcánica los ríos de lava no duran muchísimo tiempo. ¿Cuánto duran estos flujos de lava en la superficie de Venus? Vamos a ver, ¿alguien tiene una idea? Fácilmente uno de estos flujos puede durar 6 meses, un año, fácilmente. Eventualmente la lava se va a enfriar. Y la lava no es otra cosa que la roca que está en estado líquido por las altas temperaturas, y al enfriarse pues va a quedar como roca sólida. Pero tarda bastante, puede tardar 6 meses, puede tardar un año. O sea que Venus, cuando experimenta estas erupciones, puede tener ríos de lava fluyendo por largos periodos de tiempo. ¿Cuánto por ciento es volcánico? Bueno, 2/3 partes de la superficie está peinada por la lava. No es que estoy diciendo que 2/3 partes está cubierta de volcanes. Y hay 1500 estructuras volcánicas identificadas. El planeta es bastante activo. Es que tiene mucho calor interno, como es un planeta bastante grande, en eso se parece a la Tierra. Y todo este calor interno se tiene que liberar de alguna manera y por eso sale a la superficie. La rotación está lenta. Bueno, algunos dicen que el volcanismo pudo haber frenado la rotación. Pudiera haber una relación. Si fue de una manera que
que la rotación tan lenta causó el volcanismo o si fue al revés, que es lo que se ha sugerido, que el volcanismo frenó la rotación, no se tiene claro, pero pudiera haber una relación, eso no podemos descartarlo. Creo que tengo 5 o 6 diapositivas más y vamos a abrir una breve sesión de preguntas, o sea que voy terminando. Bueno, esto es un infográfico de la Agencia Espacial Europea, lo encontré muy interesante porque hay una pregunta abierta con Venus hoy día y es si todavía hay actividad volcánica al presente. Se sabe que en el pasado hubo muchísimo volcanismo. No parece haber muchísima actividad volcánica al presente, pero hay aunque sea alguna. Bueno, se dice que se ha visto regiones donde la lava ya se ha enfriado, pero es relativamente joven, ha habido cambios en la atmósfera, ha habido algunos puntos calientes y toda esa evidencia parece indicar que en Venus todavía pues hay volcanismo activo y lo va a seguir habiendo por buen tiempo. Nos comentan que si la Tierra es más vieja que Venus, negativo, los dos planetas tienen aproximadamente 4.500, 4.600 millones de años, se formaron juntos. El sistema solar tiene todo aproximadamente una misma edad. El Sol y los planetas se formaron todos aproximadamente y de un mismo material de la nebulosa presolar que existía en aquel momento. O sea que para ambos planetas estamos hablando de unos 4.500, 4.600 millones de años. Bueno, estos trabajos se realizaron entre 1990, que llegó el Magellan a circular el planeta Venus y estuvo operacional como hasta 1995 y fue de los mejores trabajos científicos que se hicieron en la época. Esto fue portada de revistas, fue portada de libros. Este libro lo publicaron científicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, es uno de muchos libros que se publicó y esto hizo portadas de libros, hizo portadas de revistas. Si tiene cristales en la superficie, presumiblemente hay material cristalizado, pero es difícil. ¿Por qué? Porque el Magellan pudo estudiar la superficie con resolución de varios cientos de metros y las sondas que sí llegaron a la superficie apenas duraron 20, 30, 40, 50 minutos. O sea que ver la superficie con el nivel de detalle que un ser humano podría verla, no hemos llegado a eso todavía, pero presumiblemente pudiera haber material cristalizado. Claro que sí. Seguimos, ya vamos terminando. Bueno, como les había explicado, si ustedes visitan la página armandocausade.org, pueden visitar la sección que dice Class Material, material de clase, donde yo coloco a disposición pública pues algunos de los materiales que uso en mis clases en las distintas universidades donde me desempeño. También pueden visitar la sección de Books, donde pueden descargar el libro Panorama de la Astronomía, que en el capítulo 3 tiene un resumen de casi todos los temas que hemos discutido hoy. Nos está llegando otra pregunta, si tiene doble borde, se clasifica como cráter. Sí, sí, y también eso ocurre en la Luna, porque cuando son cuerpos demasiado grandes, cráteres muy grandes, a veces el impacto es tan fuerte que forma un doble borde. Se observa también en Mercurio y en otros cuerpos. Nos preguntan también y está abierta la sección de preguntas, así que bienvenidos todos los comentarios o interrogantes que quieran traer. Si creemos que pudiera crearse alguna sonda que lleve a la atmósfera algunos reactivos que ayuden a limpiar la atmósfera del CO2, eso se ha propuesto, no es imposible, pero hay bastante CO2 en esa atmósfera. Hay bastante CO2, hay mucho gas en esa atmósfera. O sea que eso pudiera ser un proceso que tarde cientos de años como mínimo, posiblemente miles de años. Pero se ha propuesto. Sería interesante. De hecho, si se dejara una atmósfera con una presión similar a la que tenemos en la Tierra y con una composición parecida, la temperatura sería parecida a la que tenemos en la Tierra, por cierto. ¿Cómo ha podido sobrevivir el planeta con tan altas temperaturas y tanta contaminación volcánica? Porque es un planeta terrestre, es un planeta mayormente rocoso. La superficie tiene una temperatura media de 450, 500 grados Celsius y estos materiales rocosos se tornan relativamente estables a menos que la temperatura se vaya por encima de los 1000 grados Celsius. O sea que realmente, a pesar de que están calientes, las temperaturas no son lo suficiente para que el material se desestabilice. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Siempre me hacen la pregunta de
¿Dónde puede un maestro o cualquier persona de la comunidad acercarse a mirar por telescopio? Venus está muy interesante para mirar por telescopio estos días. Júpiter, saben que vamos a hablar de Júpiter la semana próxima, el jueves 17 de mayo, sobre el planeta Júpiter y la misión Juno. Y siempre nos hacen esta pregunta, pueden acercarse a la Sociedad de Astronomía de Puerto Rico. Va a haber una actividad que se va a hacer mañana, viernes 11 de mayo, en Parque de las Ciencias Luis A. Ferré, junto con la Sociedad de Astronomía de Puerto Rico, con telescopios, para que puedan observar a Venus y a Júpiter. Y se va a estar atendiendo público de 7 p.m. a 10 p.m. Y la mejor manera es saber el cuándo y el dónde. Si no pudieran estar con nosotros mañana, pues en cualquier momento más adelante. Pueden conectarse a través de nuestra página de Facebook. Es la mejor manera de saber el cuándo y el dónde de las actividades que hacemos. Nos movemos por distintos lugares de la isla y es la mejor forma de aprender a mirar por un telescopio. Nos están preguntando si estas condiciones parecidas a lo que pasó en el origen de la Tierra, si es así, podría haber condiciones para la vida en millones de años. Bueno, se cree que Venus al principio, cuando las temperaturas y las condiciones no eran tan extremas como son hoy día, quizá Venus tenía mares, tenía una atmósfera más, una atmósfera pues un poco más moderada, ¿verdad? Más adaptable a la vida. Se parecía más a la Tierra, es lo que se ha pensado. Preguntan que si se puede ver todo el año. Se va a poder ver por los próximos 4 o 5 meses. Es el punto brillante que se ve en dirección hacia el oeste y va a ir alcanzando mayor elevación y va a poder verse por lo menos hasta la segunda mitad del año 2018. De hecho, la fase va progresando, va dirigiéndose hacia un menguante, quizá ahora está en un 80%, en un mes más quizá está en 75, 65%, y en 3 o 4 meses va a estar como en 30%, 25%, muy bonito para mirar por telescopio. Así que luego que desaparezca, quizá más allá de agosto, septiembre que desaparezca, luego entonces ya para octubre, noviembre, diciembre, enero, finales de este año y principios del 2019 se va a presentar al amanecer. Nos están preguntando o comentando que si Venus está ahora en su punto más cercano a la Tierra, no, está bastante lejos y se está acercando. Cuando la fase se vaya reduciendo, ya en 4 o 5 meses lo vamos a ver a través de un telescopio más grande porque va a estar más cerca de la Tierra. Ahora está relativamente lejos. Alguien comenta que le enviaron una fotografía de Venus muy hermosa, tomada por un telescopio, que bien, que se encontraron con la Sociedad Astronómica en El Morro, que le encantó la experiencia. Excelente, la Sociedad de Astronomía de Puerto Rico estuvo hace como 2 o 3 sábados con el Servicio Nacional de Parques de los Estados Unidos, donde recibimos más de 1.500 personas. Y qué bueno, excelente, dicen que les encantó la experiencia. ¿Cuándo va a ser el próximo tránsito de Venus? La década de 2110. Dudo que alguno de nosotros esté para mirarlo y vamos terminando. Ya el tiempo se nos va reduciendo. Por favor, completen la evaluación. Esto es importante y nada. Una vez más, yo agradezco al señor Carlos Muñoz, a la señora Gretchen Guzmán, a la compañía G-Works Inc. Para mí ha sido verdaderamente un